Buenos días, aquí nos juntamos nuevamente para hablar de algoritmos. Como les anuncié, hoy día hay un corte de energía programado aquí en esta zona, así que vamos a tener que terminar la clase un tanto antes porque, bueno, hay corte de luz, eso. Así que cualquier duda o consulta mejor la dejamos para la clase del día jueves. Vamos a hablar hoy día de problema de interpolación. El problema es que es común conocer los valores de alguna función solo en algunos puntos. Por ejemplo, son mediciones, o sea, hicimos algunas mediciones y resultaron algunos puntos sueltos, digamos, y sabemos que lo que tenemos entre manos, o sospechamos que lo que tenemos entre manos es alguna clase de función continua y queremos saber los valores en puntos intermedios. Puede ser que los valores se pueden calcular, pero son costosos de calcular y estarlos calculando, qué sé yo, cada 0,01 para efecto de, por ejemplo, hacer una curva, es demasiado costoso y tal vez recurramos a calcularlos cada 0,1 y interpolamos. ¿Sí? Puede ser que sean valores históricos, o sea, conocemos ciertos valores en ciertos puntos y en el fondo no podemos volver atrás en la historia y rehacerlo, digamos. Puede ser también el caso, esos temas no los vamos a tratar nosotros acá, pero hay técnicas, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales que dan los resultados en puntos discretos. Por ejemplo, los cálculos que se hacen para hacer el pronóstico del tiempo, calculan, qué sé yo, la cantidad de temperaturas y demás en ciertos puntos y queremos conocer las estimaciones en puntos intermedios. En general, dada esa situación, en realidad nos interesa alguna representación aproximada de esa función que tenemos en mente, que sea continua. Por ejemplo, para hacer un gráfico o simplemente para calcular, para estimar valores intermedios. En los tiempos prehistóricos, por ejemplo, cuando yo estudiaba, no había calculadoras ni cosas por el estilo y la única manera de, por ejemplo, obtener el valor de un, una función seno o un logaritmo era recurrir a una tabla donde habían valores discretos y uno tenía entonces que interpolar para encontrar el valor exacto que a uno le interesaba. Hay varios problemas que son de alguna manera más o menos relacionados a este. Si lo que buscamos nosotros es una función que aproxime los puntos dados, posiblemente puntos que tengan errores, que es la clase de cosas que ustedes probablemente han visto cuando hicieron experimentos en los ramos de física o cosas así, donde uno hace experimentos y obtiene ciertos valores, pero sabe que esos valores no son exactos, y uno busca una curva que pase cerca de esos puntos, eh, de alguna manera minimizando los errores en total, digamos, que hay. A eso se le llama el problema de ajuste de curvas, que es un problema distinto. Nosotros aquí estamos pensando en que los valores que nos están dando son exactos y queremos una curva que pase exactamente por esos puntos. Si nos contentamos con funciones que aproximen el cuento por tramos, y típicamente se usan polinomios para esto y ponemos alguna clase de eh, condiciones de continuidad, o sea que obviamente en los puntos donde se encuentran los tramos eh, tengan el mismo valor, los dos, las dos funciones de los dos lados, y que tengan la misma derivada, por ejemplo, cosas de esa clase, se llama interpolación por spline.
Spline es una regla flexible, o sea, una search. La idea esta viene de lo que se usaba para construcción de barcos originalmente, que era tomar una tira de madera flexible, hacerla pasar por los puntos que uno le interesaba y tirar la curva con un lápiz alrededor de ella. Para describir curvas suaves que tienen ciertas características particulares, hoy día se usan curvas de Bézier. Inicialmente el señor Bézier trabajaba en Citroën, me parece que era, y buscaba alguna manera matemática de describir curvas suaves para carrocerías de auto. Y inventó esta manera de describir curvas mediante decir que pasan por ciertos puntos y con ciertos puntos de control que le llaman. Esa es una manera muy flexible de escribir curvas, que no necesariamente pasan por los puntos dados, pero sí tienen ciertas características interesantes. Y hoy día esa clase de curvas se usan, por ejemplo, las letras que ustedes están viendo en su pantalla están descritas como curvas, digamos, de este tipo. Se usan también comúnmente para describir movimientos de brazos de robot, de estos robots que se usan para montaje automático y esa clase de cosas, ¿sí? Y también son bastante frecuentes encontrarse con esta clase de curvas para describir los movimientos de objetos en juegos de video y cosas similares. O sea, hay una serie de cosas en las cuales a nosotros nos interesa tener alguna curva suave, digamos, que tiene ciertas características de interés, ¿sí? A nosotros acá nos interesa puntualmente el problema de interpolación, o sea, tenemos ciertos puntos y queremos una curva que pase por esos puntos, una curva continua. ¿Qué clase de curvas continuas simples conocemos? Bueno, la más sencilla, digamos, la más fácil de manipular en general son polinomios. Y por lo tanto, nuestra primera aproximación es encontrar un polinomio que pase por los puntos dados. Así, el problema que vamos a enfrentar nosotros acá, que insisto, este es uno de un montón de problemas relacionados, pero no tenemos lamentablemente tiempo para discutirlos en detalle, ni siquiera este. Vamos a concentrarnos en el siguiente problema. Tenemos valores de la función f en puntos discretos x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, o sea, n más son puntos. Y nos interesa construir un polinomio que pase por los puntos x sub i, f de x sub i, ¿sí? El polinomio, si pasa por esos puntos, bueno, tenemos el tema de que pasa por esos puntos. Los polinomios son todas funciones continuas, así que tenemos una función continua que pasa por esos puntos. Nuevamente insisto, estamos suponiendo que los valores x sub i son exactos y los x sub i también son exactos, obviamente, y que buscamos un único polinomio para todo el rango, o sea, no un polinomio para la primera mitad y otro para la segunda, sino que uno solo para todos. Entonces, tenemos ese problema. Como son n más 1 puntos, podemos aspirar a armar básicamente un sistema de ecuaciones con n más 1 incógnitas y por lo tanto, o sea, un sistema de ecuaciones con n más 1 ecuaciones, una ecuación para cada punto, y por lo tanto podemos esperar encontrar n más 1 coeficientes, o sea, los coeficientes en un polinomio p de x a sub n, x a la n, bla, 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 hasta a sub 0, x a la 0. ¿Sí? Un polinomio como esto. Déjenme ver si puedo correr esta cosa que moleste menos. Sí,
planteamos eso como un sistema de ecuaciones. En el fondo va a resultar el sistema de ecuaciones con esta matriz. Estos son los, ¿cómo se llama? Nuestras incógnitas. Las incógnitas son los coeficientes. Y estos son los valores de la función, los y. Tenemos un sistema de ecuaciones que tiene una forma bien particular, ¿sí? Y un sistema de ecuaciones lineal, lo cual siempre es una buena idea porque esa clase de cosas son animales conocidos y existen técnicas para resolverlo. Preguntas más o menos obvias son bajo qué condiciones tiene soluciones este sistema. Si es que tiene soluciones, sabemos que sistemas de ecuaciones lineales como esos pueden tener varias soluciones, o sea, pueden tener ninguna solución, pueden tener una solución única o pueden tener montones de soluciones. ¿En qué caso estamos? ¿Bajo qué condiciones tiene soluciones? ¿Bajo qué condiciones la solución que tiene el sistema es única? Y si ustedes se imaginan, bueno, si es que el número de puntos, el n, es más o menos chico, esto no es demasiado problema, pero si es que algún pastel me da 30 puntos, estar calculando los coeficientes resolviendo un sistema de ecuaciones de 30 por 30 ya dejó de ser divertido hace rato. Así que la pregunta siguiente es si hay alguna manera más sencilla, más fácil, digamos, más cómoda de expresar el polinomio P. Bien, si ustedes recuerdan sus encuentros con álgebra lineal, sistema de ecuaciones y toda esa clase de cosas, sabemos que el sistema de ecuaciones A por el determinante. La matriz A por el vector X es igual al vector Y, en realidad ahí me falta respuesta, ¿cierto? O, bueno, X y Y son vectores columnas. Tiene solución única. Para X, sí y solo si el determinante A es distinto de 0. O sea, si el determinante A es 0, el cuento tiene montones, puede no tener soluciones o puede tener montones de ellas. Nos interesa en realidad el caso en que hay una solución única, no nos divierte mucho la idea de interpolamos y nos da 30 curvas distintas, o sea, queremos que la curva sea única. Resulta que el determinante Van der Monde, esta cosa de acá, tiene este valor. Aquí los A son simplemente números, A sub 1 hasta A sub n. ¿Okay? Nuestro sistema de ecuaciones que teníamos nosotros originalmente tiene como matriz una matriz de Van der Monde, una matriz de esta forma, donde teníamos aquí el x0 hasta xn. ¿Sí? La demostración de que ese determinante tiene ese valor es por inducción sobre n. Llamamos v sub n al determinante con a sub i de 1 menor o igual a i menor o igual a n. ¿Sí? Cuando n es 1, el determinante correspondiente es simplemente un puro 1 nomás. Y por lo tanto, la productoria de acá, además, es una productoria vacía. Vean que i menor que j, y por lo tanto esto es 1. O sea, ese caso es trivial. Para el caso de inducción, supongamos que vale para acá y consideramos el siguiente determinante, que es la misma historia, pero uno más. En el fondo le estamos agregando una columna, la columna de los A sub i a la k,
y la fila esta de acá, 1x, x cuadrado hasta x a la k. Si nosotros expandimos este determinante por la última fila, tenemos que el determinante es, perdón, por la última fila, tenemos que es 1 veces el determinante este de acá, menos x veces el determinante formado por esta columna de acá, y esto de acá, y así sucesivamente hasta llegar al final. O sea, el resultado está claro que resulta que es un polinomio de en x, cuyo grado es a lo más k. ¿Sí? Podría ser que el determinante que resulte en algunos de los casos, digamos, de acá, sea 0, ¿cierto? Pero en todo caso, el máximo, la máxima potencia de x que aparece en este cuento es x a la k. Si es que aparece hasta x a la k. Sabemos que determinantes cuyas filas son iguales son 0. O sea, si es que a x le doy, por ejemplo, el valor a sub 1, esta última fila duplica la primera y por lo tanto para a sub 1 ese determinante es 0 y por lo tanto nuestro polinomio f es 0 para a sub 1 y de la misma manera 0 para a sub 2, bla, 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 hasta a sub k. Sabemos que un polinomio, si el polinomio es 0 en a sub i, quiere decir que tiene x menos a sub i como factor. Por lo tanto, podemos concluir que f de x es una expresión como esta. Es alguna constante por el producto de los x menos a sub i. Es 0 cuando x es cualquiera de los a sub i, pero no tenemos idea qué valor tiene entre medio. Pero sabemos que el c es una constante porque con esto tenemos exactamente un x a la k y no puede haber ningún x metido aquí que nos haga que el grado sea mayor. Bueno, pero esto nos muestra que el coeficiente de x a la k es v sub k. Cuando expandimos por este elemento de acá, básicamente lo que tengo como A. O sea, el término que corresponde a x a la k es el determinante de estos elementos de acá, que son precisamente el determinante v sub k. Si ahora x lo sustituimos por a k más 1, nos queda que v k más 1, que es precisamente el valor de la función x en a sub k más 1, sustituyanlo acá, es v sub k, lo que acabamos de concluir, multiplicado por esta cosa de acá, que es lo que decía nuestra expresión de aquí. Pero por inducción estamos diciendo que v sub k es esta cosa, y si ustedes se dan al trabajo de revisar el cuento, resulta que este producto de esta cosa y el producto de esta cosa es exactamente esto de acá. O sea, aquí están todos los que llegan hasta antes de K en el J, o sea, llegan hasta acá en el J, y aquí tenemos todos los que el J es K más 1. Y por lo tanto resulta esto que es exactamente lo que queríamos demostrar. En resumen, entonces, utilizando el determinante Van der Monde, hay un único polinomio que interpola los puntos siempre y cuando los x sub i sean todos diferentes. Lo cual en realidad hace sentido. Si que empezamos a repetir puntos, está claro de que en el fondo estamos
duplicando ecuaciones y terminamos con alguna cosa que podría tener muchas soluciones, ¿sí? Bien, con eso tenemos resuelto un primer problema. O sea, si es que los puntos son todos distintos, o sea, los x son todos distintos, no quiere decir que los y tengan que ser todos diferentes. Hay un único polinomio que interpola entre todos ellos. Y con eso tenemos una condición bastante simple para que el cuento se cumpla. Nos queda el otro problema que habíamos planteado, que es lo que pasa si es que queremos calcular esos polinomios. En realidad, los coeficientes, los a sub k de los polinomios me interesan un rábano, porque realmente lo que a mí me interesa es de alguna manera cómoda poder calcular el valor de p de x para algún x dado. No me interesan los coeficientes. Si es que de alguna manera cómoda calcular el p de x, bienvenida sea. Hay varias maneras alternativas de escribir el polinomio que pasa por los puntos que nos interesa. Una manera que es relativamente cómoda para el cálculo y es importante, la vamos a utilizar varias veces más adelante porque es cómoda para desarrollos teóricos también, es lo que se conoce con la forma Lagrange. Consideremos los siguientes polinomios. El polinomio L sub i de x, donde estamos suponiendo implícitamente que tenemos un juego de x0 hasta x sub n, es el polinomio dado por esta cosa escrita de acá. Si ustedes se fijan, en el numerador tenemos producto x menos xn, x menos xn menos 1, hasta x menos y x sub i más 1, nos estamos saltando x menos x sub i, seguimos con x menos x sub i menos 1 hasta llegar a x menos x sub 0, y el denominador es x sub i menos x sub n, nos saltamos obviamente el x sub i menos x sub i, que es 0, que eso es ilegal, estar dividiendo por eso. Seguimos con x sub i menos x sub i menos 1 hasta llegar a x sub i menos x sub 0. Estos polinomios son particulares en el sentido de que cumplen lo siguiente. Está claro que el grado de L sub i de x es n. Tenemos exactamente n factores en el producto, en el numerador, que es donde aparece el x, ¿sí? Y el otro punto interesante de estos polinomios, eso es lo que lo hace divertido, es que si el x es, por ejemplo, x sub n, está claro que el e sub i de x es 0. ¿Sí? Si es que el i es distinto de n. Porque voy a tener x sub i menos x sub n en el denominador y voy a tener también un x sub i menos x sub n en el... bueno, voy a tener un x sub i menos x sub i. Me estoy enredando. Si sustituyo en esto, en qué sé yo, en el L sub 1, pongo L sub 1 de x sub 0, me va a quedar arriba, en algún punto voy a tener x sub 1 menos x sub 1, ¿sí? Porque no es 1 el i que estoy eligiendo, y por lo tanto el producto del denominador es 0. Si es que el calculo L sub i de x sub i, si ustedes se fijan, voy a tener en el numerador y en el denominador exactamente la misma expresión. Por lo tanto, en esos casos, L sub i vale 1. Utilizando la conversión de Iverson, de que una expresión lógica entre corchetes es 1 si es que la expresión lógica es verdadera y es 0 si es que esa expresión es falsa. Eso se puede describir en forma compacta diciendo que los L sub i de x sub k son iguales a
1 si i igual k y 0 si i distinto de k, o sea, con corchete i igual k. Con eso tenemos cómo fabricar un polinomio de grado n que tiene los valores que nos interesan. Ese polinomio p de x que tenemos acá es el y sub i multiplicado por l sub k de x. Si ustedes se dan el trabajo de calcular el valor de este polinomio, por ejemplo, para x sub i, resulta que para todos los k que son diferentes de i, el l sub k de x sub i es 0. Y por lo tanto no aportan esta suma y solamente sobrevive el término en el cual el k es igual a i. Y cuando k es igual a i, este polinomio L de acá, I de x sub i, por lo que hemos dicho antes, es 1. Y por lo tanto el único término que sobrevive de esa suma es y sub i. Y es exactamente lo que nosotros queríamos. O sea, el polinomio P en x sub i vale y sub i. Y eso es para todos los i's de 0 a n. Y por lo tanto, como P es un polinomio de grado n y pasa por esos puntos, en realidad ese es exactamente el polinomio que interpola entre los puntos que tenemos dados. ¿Okay? Y eso es exactamente lo que nosotros queríamos. Y escribir ese polinomio de esa manera es bastante más cómodo que tener que darse la lata de resolver el sistema de cociente. Un fenómeno un tanto perturbador es lo que se conoce como el fenómeno de Runge. El señor Runge, haciendo cálculos a mano, me saco el sombrero por hacer esta clase de cosas y más aún por darse cuenta de lo que vamos a escribir ahora. Este caballero se dio cuenta de que para ciertas funciones las cosas funcionan de forma muy rara. Consideremos esta función de aquí, la función f de x, que es 1 partido por 1 más 25x cuadrado. Aquí tenemos un pequeño gráfico de esa función. Es una cosa bastante más, una función continua. Tiene una punta media interesante alrededor de 0, pero no hay ninguna cosa que la haga verse más fea que alguna función con la que uno haya estado trabajando por otro lado. Si nosotros interpolamos esta función con 9 puntos igualmente espaciados entre 0 y 1 y graficamos en azul acá el polinomio que interpola, vemos que al centro, en esta zona de acá, el ajuste es bastante decente, ¿sí? Pero cerca de los extremos aquí, o sea, no son tan extremos tampoco, pero cerca del 0 y cerca del 1, tenemos estos puntos bastante poco presentables. O sea, nosotros esperábamos que tuviéramos alguna clase de curva que siguiera la tendencia de la curva y no una cosa que se aleje tanto. ¿Sí? El error de la interpolación en los puntos cercanos al 1 y al 0 son bastante grandes, lo cual es bastante molesto. Si aumentamos el número de puntos, pues uno diría, oye, si ponemos puntos más cercanos entre sí, deberíamos obtener una interpolación mejor. Resulta todo lo contrario, el error aumenta. ¿Sí? Y eso, obviamente, es un fenómeno bastante poco deseable. En el apunte, ustedes van a encontrar un gráfico de cómo va evolucionando el error máximo conforme
aumenta el número de puntos y resulta que el error aumenta y aumenta rápidamente conforme ponemos puntos, o sea, ponerle, qué sé yo, 101 puntos con la idea de hacer que la aproximación sea mejor, resulta todo lo contrario. Vamos a discutir este fenómeno en un poco más de detalle cuando hablemos del error de interpolación. Por el momento, lo que hay que llevarse para la casa de lo que hemos estado discutiendo acá es que interpolar con puntos igualmente espaciados, hay que tener cuidado de que uno puede caer en esto y si pone demasiados puntos el error puede dispararse. El error de interpolación. Vamos a llamar Qn de x el polinomio que interpola los n más 1 puntos x sub i, f de x sub i de grado n. ¿Sí? El error de la interpolación en el punto x dado es simplemente f de x menos qn de x, donde f de x es nuestra función que estamos tratando de interpolar. Aquí estamos suponiendo obviamente que es la función f la conocemos, porque vamos a empezar a trabajar con ella, digamos, pero en el caso realista obviamente la desconocemos por completo. El error de interpolación vamos a demostrar que si f es una función que tiene n más 1 derivadas continuas en intervalo entre a y b, y q sub n de x es el polinomio de grado n que interpola f en los puntos distintos x hasta x sub n, que todos esos puntos pertenecen al intervalo. Entonces, para todo x en el intervalo hay un psi, no sé cómo se llama esta letra ya, pero no importa. Hay letra griega rara que pertenece al intervalo, tal que el error de interpolación lo podemos expresar de esta forma. ¿Sí? La demostración es que partamos fijando un x que sea distinto a todos los x sub i, porque sabemos que si justo el x resulta ser uno de los x sub i, el error de interpolación es 0, por lo que estamos haciendo en el fondo, y por lo tanto en esos casos el cuento no tiene ningún chiste. Sea entonces el polinomio doble omega de x, el producto es un polinomio de grado n más 1, esta cosa, de x menos cada uno de los puntos de interpolación. El polinomio omega es mónico, o sea, el coeficiente de x a la n más 1, del x al grado mayor es 1, y la n más 1 ésima derivada de omega en x es simplemente n más 1 factorial, ¿sí? Porque al derivar n más 1 veces, en el fondo lo único que nos va a quedar va a ser la n más 1 ésima derivada de x a la n más 1, que es n más 1 por n menos 1, bla, 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 hasta llegar a 1, o sea, n más 1 factorial. Definamos f mayúscula y como fy menos qn de y menos lambda veces omega de y, donde vamos a elegir lambda de tal manera que f en el x que nosotros elegimos para hacer el análisis es 0. La función f mayúscula tiene n más 2 ceros diferentes en AB. El f de y es 0 para x, porque elegimos el lambda de esa manera, y cuando el x es cualquiera de los x sub i, el omega es 0, y el error de interpolación es 0, por la manera como encontramos esto de acá. O sea, esa función tiene n más 2 ceros diferentes en AB. Por el teorema de Rayleigh extendido, quiere decir que fn más 1, o sea, la n más 1 ésima derivada de y, tiene un 0 en esto, llamémosle letra griega rara, por lo que la n más 1 décima derivada de este cuento es la
n más 1 décima derivada de f, por la definición de f, que es esto, es la n más 1 décima derivada de esto, menos la n más 1 décima derivada de esto, menos lambda veces la más 1 décima derivada de omega. Esto de acá, bueno, es nuestra función desconocida. A ver, esto es 0, lo que dice nuestro teorema. Esto de acá, bueno, es simplemente esto de acá. Esto de acá es la n más 1 décima derivada de un polinomio de grado n, por lo tanto es 0. Esto de aquí dijimos que es simplemente n más 1 factorial. Y tenemos entonces esta expresión para el error. Y tenemos entonces exactamente lo que nosotros habíamos dicho, ¿sí? Veamos cómo se comporta la función omega. Si tenemos 9 puntos igualmente espaciados en menos 1 y 1 y calculamos omega, resulta que omega, el polinomio omega es esta cosa de acá. Fíjense que esta cosa tiene puntas acá, ¿sí? Y eso de alguna manera explica precisamente el fenómeno de Runge. Si ustedes recuerdan el gráfico que vimos al tratar de interpolar la función de Runge, habían puntos de error bastante grandes cerca de los extremos. Exactamente los puntos en los cuales la función esta es grande. El error, en el fondo, es esto por ese polinomio, ¿sí? Si ese polinomio tiene valores grandes, como estos de acá, quiere decir que el error en esos puntos es grande. Y particularmente si esta derivada de nuestra función es grande, en algún punto del intervalo nos vamos a encontrar con situaciones como esta, y la cosa se comienza a poner desagradable. Y el fenómeno de Runge se explica precisamente porque la función de Runge tiene derivadas para n más 1 décimas derivadas bastante grandes en el intervalo entre menos 1 y 1. Bien, ¿qué podemos hacer? Podemos tratar de encontrar puntos, porque nosotros tenemos pleno derecho de elegir los puntos a nuestra pinta, ¿cierto? De tal manera que este error se minimice. Pero el problema que tenemos es que este valor que aparece acá, en este cuento, depende del x, no es fijo. Y no conocemos la n más 1 décima derivada de la función tampoco, así que ya estamos más fritos que no sé qué. O sea, tratar de encontrar alguna cosa que en algún sentido cuerdo minimice esto, si es que se puede hacer, va a ser bastante complicado de hacer. Lo que sí podemos hacer es básicamente suponer que olvidarnos de este factor de acá y fijarnos solamente en esto, ¿sí? Podemos elegir los puntos x sub i, pero realmente los x sub i van a dar valores distintos de omega de esa derivada que aparece si hacen pues muy desagradable. Y una manera de aproximar el obtener el menor valor, el menor error posible sería fijarnos solamente en la función omega de x, que eso así es más agarrable. Para eso nos vamos a dar una vuelta por los polinomios Chebyshev. El polinomio Chebyshev es una secuencia de polinomios que se definen mediante la siguiente recurrencia. T sub 0 es de x es 1, T sub 1 de x es x, y Tn más 1 de x es esta expresión de acá. Resulta, y eso, bueno, no me alcanzará a verlo todavía, que esos polinomios se pueden expresar de esa manera mediante funciones trigonométricas. Y resulta que esos polinomios precisamente minimizan
el polinomio omega. O sea, son ¿cómo podríamos decirlo? Son ingredientes principal para construir polinomios omega que tienen el menor valor posible. Como les había anunciado, hoy día tenemos programado un corte de energía acá donde yo vivo en un par de minutos más, así que tenemos que terminar la clase de hoy día acá. Y continuamos viendo esto, seguimos con esto, digamos, en la clase del día jueves. Por favor, echen una revisada lo que hemos estado hablando. Sí, les agradecería también que leyeran un poco más allá, más hacia adelante, y cualquier duda o consulta que haya, la vemos el día jueves. ¿Sí?